Quédense de pie porque vamos a la palabra de hoy, que es de Amós. Búsquese el libro de Amós. Hoy el tema es la esperanza, que tan necesario es para nuestros días. Digo, perdóname, Oseas, no le diga, a Oseas. Búsquese Oseas capítulo 2. En los que buscan Oseas capítulo 2, yo les voy a hacer un relato del libro de Oseas para que más o menos estemos ubicados en tiempo y espacio de aquí en Oseas. Oseas es un profeta menor. No es menor porque sea menor de edad, sino porque, pues, menos cantidad, ¿verdad? Tiene un historial bien interesante que corre con un paralelismo a nuestras vidas. La historia de Oseas cuenta que él tiene que, por mandato de Dios, casarse con una prostituta, una mujer fornicaria, ¿verdad? Y lo que me llama la atención cuando él me da este mensaje es que me dice, esto es tipología de la iglesia actual, porque Jesús es el esposo de la iglesia, y lo que pasó con Oseas es tipología de lo que ya pasó en Israel, y se repite en la vida cíclicamente, por lo cual yo quiero traer este tema para que la iglesia no caiga en esto. Así que Oseas, que es tipología de Cristo, de la iglesia actual, se tiene que casar con una mujer prostituta, y eso ocurre antes de Jesús, unos 755 años de Jesús aproximadamente, y está descrito como que los líderes de Israel estaban haciendo lo que actualmente están haciendo los líderes mundiales, incluyendo los de Puerto Rico que acaban de pasar. Número uno, cuando usted analiza esto, usted se da cuenta que son líderes corruptos, son líderes inmorales, son líderes que odian a los demás porque hablan de la palabra de Dios y odiaban todo el orden establecido. En gran medida es una idolatría. Había muchas ganancias injustas todos los días de parte del gobierno contra los ciudadanos, impuestos altísimos y mal uso de los fondos. Cualquier cosa que se parezca a lo actual no es nada diferente. No es casualidad, es causalidad. Y como si eso fuera poco, los sacerdotes israelitas guiaban al pueblo equivocadamente en mensajes incorrectos. ¿Por qué? Porque acomodaban los mensajes a como ellos querían. La pobreza en ese pueblo cada día era mayor porque se quejaban de los altos impuestos y saqueaban más los bolsillos y los impuestos cada vez eran mayores. Todas estas características están en la época de Oseas, del libro de Oseas. La búsqueda del placer carnal era la ley del día en esa gente. O sea que todo lo que era carnal era lo primero que a ellos les interesaba hacer. Nada diferente a lo que vivimos, ¿verdad? Amaban las cosas sin valor solamente por aquello que es positivo, y lo malo lo llamaban bueno y lo bueno lo llamaban malo. Así que de entrada el libro de Oseas nos está describiendo los tiempos cíclicos que estamos viviendo, por los cuales nos toca vivir en esta época. Pues exactamente lo mismo que está pasando. Fíjese que si usted se lee estas 8 características concuerdan con lo que estamos viviendo hoy en Puerto Rico. Pero sabe que Dios trae esto para darnos una esperanza, que es lo que vamos a tratar. Porque nosotros no vamos a denunciar lo malo, sino a provocar lo bueno. Como siempre yo le digo, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Y aprendamos eso para siempre. Pueden sentarse, por favor. Y ahora... Así que Oseas se tiene que casar con una prostituta y va a procrear 3 hijos. Y el Señor le da unas indicaciones. Dice, la vas a amar con todo el corazón. Y si se extraviara por sus viejas costumbres de la prostitución, de la fornicación, tú la harás regresar al camino correcto. O sea que es tipología de Cristo el llamar a su pueblo a la corrección. Porque pues, imperfectos somos. Ahora, de nosotros depende el que nos corrijamos. Si nos sometemos a la palabra o no nos sometemos. Ahí está la diferencia. Vamos a leer el libro de Oseas, capítulo 2, ya ustedes lo tienen ahí, déjenme buscarlo a mí. Ok, tenemos aquí Oseas, capítulo 2.
El capítulo 2, vamos a leerlo hasta el versículo 23, del 1 al 23, para tener una idea de qué es lo que vamos a tocar de esto. Dice, contended con vuestra madre, contended por ella, no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desplome y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como una tierra seca y la mate de sed. Fíjate cómo empieza. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y que el oro que le ofrecía a Baal. Baal es, ya te sabe quién es Baal, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que es Dios. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie le librará de mi mano. Haré cesar todo gozo, su fiesta, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y comerán las bestias del campo. Y las castigaré por todos los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba con sus zarcillos y de sus joyeles, y le iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y el 14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. El desierto nos habla de entrar en comunión con Dios, porque no tienes manera de comunicarte con otra cosa que no sea Dios. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por la puerta de la esperanza. El valle de Acor es el valle de la calamidad, el valle de lo peor que puede pasar, el valle del pecado. Y allí cantará con su tiempo de su juventud y con el día de su subida en la tierra de Egipto. Dice, y en el tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Quiere decir que es el Dios que te compró a ti, es el Dios de Israel, es el Dios de los judíos, es el Dios que te pagó a precio de sangre. Y nunca más me llamarás Baali. Baali, ya tú sabes dónde viene. Eso no tengo que explicarlo, ustedes lo saben. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti un pacto con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Ya empieza una promesa de bendición. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Fíjate que esto es importante. Jezreel es donde Jehú mata a los 70 hijos del rey Acab, que era el esposo de Jezabel, para eliminar la descendencia del pecado. Jezreel. Así que
Ahí es donde se mata el pecado, y cuando el pecado desaparece, Dios siembra la bendición. Amén. Y el 23 dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruhamah, y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayuda a entenderla y danos la esperanza de que nosotros nos levantaremos, porque Puerto Rico se levantará, y los primeros en levantarse somos nosotros, que constituimos el pueblo de Puerto Rico. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense que el profeta, Dios lo envía a casarse con esta mujer que era una prostituta, una fornicaria. Y tiene que demostrarle a Gomer, que era el nombre original, cambiado después por Jezreel, que era su esposa, demostrarle el amor que Dios tenía con ella a Israel, porque es tipología de Cristo por la iglesia. Por lo tanto, la gente tiene que ver el amor en ti para que puedan ver el amor de Cristo, que es invisible, pero se deja ver a través de nosotros. O sea, el amor que Dios pone por las vidas en nosotros se tiene que ver en otras vidas. ¿Y cómo se tiene que ver? En el buen trato, en el amor y en la mejor intención de resolver las cosas en favor de la palabra de Dios. No en favor del ser humano, porque a veces nosotros creemos unas cosas y somos egohirientes y queremos las cosas de nuestra manera, y ahí Dios no está. Dios está en su palabra, Dios está en el orden de su palabra, en el cumplimiento de su palabra, en el seguir su palabra como un estilo de vida. Ahí está Dios. Que le guste a una persona así y a otras no, eso es independiente de cada uno, pero la verdad está ahí, porque Dios nunca se equivoca y Dios siempre bendice al que obedece su palabra. Por lo tanto, el amor de Cristo tiene que verse a través de nosotros en el trato hacia quién, hacia los demás, en la dulzura, en el compartir, en sentarse a dialogar, en el tiempo donde ya no estamos en la iglesia, sentarse a escuchar y demostrarle el amor a través de un sano consejo, de orar, de compartir en coidonía las cosas que Dios tiene para dar a sus hijos. Se tiene que ver. El nombre de Gomer se cambia por Jezreel, porque Jezreel significa Dios dispersa. Y esto es importante que entendamos el original, porque Jezreel, cuando dice, significa Dios dispersa para poder sembrar. Porque cuando se dispersa con el valle de Acor y se le cambia el nombre de Gomer, que significa lo más malo, lo fornicario, se le pone Jezreel, se le pone ese nombre a ese valle para poder recibir la bendición a través de la dispersión. Cuando tú sacas lo que no sirve, lo dispersa, y entonces vienes y siembras la bendición, funciona. Pero si tú no limpias el terreno, porque la dispersión aquí significa limpieza, entonces cuando vas a sembrar se daña. Porque Dios dice que el trigo y la cizaña nacen juntos, mas los que eran míos se verán, y los que no eran míos también se verán. Pero entonces cuando él va a sembrar una semilla en un terreno fértil, él necesita limpiarlo. Porque si él no lo limpia, lo que nace ahí junto con la cizaña puede ahogar el fruto bueno que él quiere dar. ¿Me hago entender? Por eso él le dice a Osea, cámbiale el nombre de Gomer a Jezreel. Porque los judíos tenían una particularidad, que es una costumbre muy buena, que el nombre determina el momento profético de vida que va a vivir esa persona. Y entonces, al decirle, le cambia el nombre, es decir, te voy a dar una bendición mayor que no tiene. Y él le cambia el nombre. Y esto es importante que lo podamos entender. Acor es el valle donde Jehú mató los 70 hijos de Acab, que eran Baales junto con Jezabel. La primera hija se llamó Ruhamah. Lo-Ruhamah. Y cuando tú vas a buscar, el original dice, no más misericordia. Lo-Ruhamah, es decir, no más misericordia. El segundo hijo es Lo-Ammi, es decir, fin, que significa en español, fin de la relación con Dios.
desechado. Y la tercera hija que le nace, que es una hija, dice Ruama, que significa compasión de Dios por su pueblo. O sea que hay una tipología aquí donde Dios permite una corrección a través de una demostración en el matrimonio de Oseas para corregir su pueblo. Es el paralelismo que Él nos quiere enseñar. Para Puerto Rico, hermano, hay esperanza. Todo lo que está sucediendo en Puerto Rico, que si la Junta de Fiscal, que si no hay dinero para retiro, que si hay una disminución de la jornada laboral, que si le van a quitar horas a los empleados, que el presupuesto va a ser menos, que las contribuciones van a ser más altas porque hay menos gente rindiendo. No nos creamos eso. Todo eso es resultado de que Puerto Rico le ha dado la espalda a Dios. Pero Dios tiene propósito. Lo tuvo con esta mujer para demostrarle a Israel que había esperanza y que hay oportunidad. Porque todas estas cosas que están sucediendo son crisis. Y las crisis, por definición, son oportunidades para cambiar, pero para cambiar para bendición. Y yo entiendo que Puerto Rico se va a levantar. Yo creo en el ayuno, yo creo en la oración. Yo creo que nosotros tenemos el poder para cambiar el ámbito en que nos rodeamos y con quién nos codeamos. Y podemos hacer agentes de influencia para cambiar todo lo que está ocurriendo. Tenemos el poder de la palabra hablada. El cambio de la esperanza en Cristo que nunca avergüenza y por lo tanto es bendición siempre donde quiera que vayamos. Tenemos que acostumbrarnos a soltarnos con nuestra boca. En lugar de escuchar a la gente decir, qué malo está esto, qué malo está aquello. Coge el periódico y las primeras 20 noticias son un desastre. Y lo único bueno que encuentro es que Puerto Rico le ganó a Estados Unidos. Y que le ganó a República Dominicana, que siempre nos ganan por primera vez. Por primera vez yo creo que ganamos. O nos dejaron ganar, yo no sé ni cómo, pero le ganamos. La cosa es que es lo único que usted puede ver bueno. Y usted ve cómo esos muchachos se unifican. Orando. Y eso antes y después. Y ahí es que usted ve que Puerto Rico se va a levantar. Porque si se puede unir para un deporte, también se puede unir para hacer cosas mucho más poderosas que el deporte. Y nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, hermano. Y la esperanza de por sí es la expectativa de un bien deseado por Dios para nosotros. Nosotros mismos tenemos que vivir en esa esperanza. Porque si nosotros no vivimos en esa esperanza, creyéndole a Dios, ¿en quién vamos a confiar? No le vamos a creer a la Junta Fiscal que lo que quiere es cobrar su dinero y dejar a todo el mundo guindado. Porque yo he analizado bien esto. Y la verdad que a ellos poco les interesa si usted tiene trabajo o no. Lo de ellos es cobrar y adiós y nos vemos. Pero cuando tenemos esperanza, no solamente pagamos lo que debemos, sino que corregimos los estilos de vida de los gobernantes que han malgastado el presupuesto, que han hecho mal uso de la finanza, que ha habido malversación de fondos. Todo eso se va corrigiendo porque tenemos una esperanza en Cristo que jamás nunca nos avergüenza. Por lo tanto, el pueblo tiene que volver a su creador. Si usted se da cuenta, Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios y lo mismo que está pasando allá, está pasando acá. La diferencia va a ser es que volvamos al camino que Dios nos quiere llevar. ¿Para qué? Para que podamos prosperar económicamente. Pero antes de la prosperidad económica tenemos que prosperar espiritualmente, porque así como prospera nuestra alma, prosperará nuestro bolsillo. Tenemos que entenderlo. Queremos buenas escuelas para nuestros hijos. Queremos un lugar donde no haya tanto asesinato. Queremos que la droga sea quitada. Queremos que ahora esa marihuana medicinal deje de usarse. Eso no es medicinal nada. Estamos manteniendo adictos con receta médica. Es muy poco el beneficio que rinde la marihuana, hermano. Para el cuerpo, pero para otros rinde mucho. Y ese es el problema. Y tenemos que hacer ese cambio
Y nosotros somos los agentes de cambio que tenemos el poder para cambiar esa atmósfera negativa que le da la espalda a Dios, para poner a Dios al frente y Dios puede hacer el cambio. Lo hizo en Israel en aquella época y trajo a Osea para demostrarle que sí se puede. Señor. Y yo te quiero decir en esta mañana que el alma se limpia con el perdón. La oración te hidrata a ti como persona almática a nivel divino. Y tú te nutres todos los días con la palabra de Dios. Si no te nutres con la palabra de Dios, vas a estar desnutrido. ¿Y con qué te vas a proteger ante el mundo que quiere darle la espalda a Dios? Con la fe en el Creador. Por lo tanto, te vas a mantener tonificado, demostrando el amor del Padre hacia los hijos. Por eso no puedo permitir que nadie venga a hablarle mal a usted. No puedo permitir eso, hermano. No lo puedo permitir. Y que le llamen murmurador y cosas tampoco. ¿O acaso yo cuando llevo a un hospital le digo, este que no te pegue porque este tiene tuberculosis y el otro tiene sífilis? Yo no hago eso, ni como médico. La ley no me lo permite. Mucho menos una congregación que te está sanando. Porque el que diga que está sano, mentira. Todos estamos enfermos y nos estamos sanando poco a poco. Todos. Todos estamos enfermos y nos sanamos poco a poco. Pero si yo vengo a señalarle, a criticar, ¿a quién yo voy a sanar? Yo voy a enfermar más, entonces el pueblo. Pues entonces yo estoy enfermo. Y eso no se puede permitir, hermano. Mira dónde nos lleva ese mensaje. Nosotros tenemos que mirar a Puerto Rico como Elías en el Monte Carmelo. Puerto Rico tiene que convertirse en el Monte Carmelo. Tú y yo somos los Elías de esta época. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ubicarnos para ver dónde es que estamos parados, qué autoridad tenemos y cómo vamos a derrotar la obra de maldad y cómo vamos a adquirir la esperanza. Primera de Reyes 18:26. Primera de Reyes 18. 26 al 36. Al 37, vamos a leerlo. 18, 36 al 26. Capítulo 18, pero el versículo es el 26. Gracias. Y seguimos. Mira lo que dice. Primera de Reyes, voy con calma. Capítulo 18, versículo 26 al 37. Al 37. Dice lo siguiente. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Porque no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, los Baales estaban en el monte de Sión clamando a los Baales que ellos les servían, que eran los de Jezabel, el grupo de Jezabel. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Elías, el hombre de Dios, el profeta, gritaba en alta voz, ¿por qué Dios, y esto con letra minúscula, por qué Dios es? Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle, le decía Elías. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Fíjense lo que eran capaces de hacer. Dañar su propio cuerpo. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. O sea que ellos clamaban y gritaban, pero nadie respondía. Qué diferente, el Dios de nosotros habla. El Dios de nosotros responde. El Dios de nosotros contesta. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso somos nosotros. Nosotros vamos a arreglar el altar que está arruinado de nuestra vida
y lo vamos a poner en orden y vamos a tener el altar familiar y vamos a estar orando y Puerto Rico va a cambiar por causa de nosotros. Dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cubieran 2 piedras de grano, 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea que mojó todo, que era imposible que pudiera coger fuego. Si usted moja la madera no prende. Y dijo, hacerlo otra vez, 2 veces más. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo una tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea que estaba inundado de agua. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que tú eres Dios en Puerto Rico, que tú eres Dios en Estados Unidos, que tú eres Dios de Israel y de Oriente y de todo el mundo y de esta iglesia. Que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mira el 38, que no, vamos a leerlo. Entonces cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios nos está diciendo que Puerto Rico tiene esperanza. El Dios nuestro nos contesta, nos habla, porque tenemos esperanza cuando arreglamos nuestros altares familiares, cuando arreglamos nuestros altares personales, cuando nosotros nos dedicamos a vivir una vida de intimidad con Dios en obediencia a su palabra. Dios nos levanta y nos restaura y lo mejora todo, mucho mejor a lo que teníamos antes. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos mayoría donde quiera. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que procurar hacer la voluntad del Padre y Él hará. Los imposibles le tocan a Él, los posibles nos tocan a nosotros. Eso de que Puerto Rico va a estar quebrado es una falacia y una mentira del enemigo para meterte miedo, para que tu negocio quiebre, para que tú te vayas y huyas. No caigas en ese malvado. ¿Sabe lo que va a pasar? Que la crisis va a provocar aquí un avivamiento. Y a causa del avivamiento, todo será prosperado. Denle un aplauso al Señor. Créale a Dios. Dios es el único que puede cambiar el valle de Acor, el valle del desastre, el valle de la ruina, el valle de la calamidad. Lo va a cambiar por bendición. Por eso Él le dijo a Gomer, cámbiale el nombre a ella de Jezreel. Porque es de la dispersión. Dispersar la tierra es limpiarla para poder sembrar lo que yo quiero sembrar. Dios está limpiando los que se roban las cosas. Dios está limpiando los que abusaron del poder. Dios está limpiando cada cosa que se ha hecho mal en este país y en Estados Unidos. Lo está dispersando para sembrar su semilla a las personas que van a dar fruto abundante. Y eso somos tú y yo. Y Él me ha dicho que las riquezas del impío vendrán a manos de los justos. Y este es el momento que llegó. Llegó para quedarse y luego levantar la iglesia. Oh, yo le estaría dando un aleluya a Dios, un aplauso al Rey, porque esto sí que es grande para la gloria de su nombre. Esto es grande, hermano. Así que acuérdese que el ayuno, que la oración, buscarle a Dios a corazón, Dios sembrará bendición en ti. Y esta bendición la sembrará en ti para que Puerto Rico eche hacia adelante. Porque quien le va a levantar a Puerto Rico es Dios en nosotros.
no es lo que Puerto Rico puede hacer por ti, es lo que tú puedes hacer por Puerto Rico, para que eches hacia adelante el país. Y el que lo está haciendo a través de ti se llama Dios. Con la sabiduría y el poder de Dios nos levantaremos y llegaremos lejos y seremos prósperos abundantemente y tendremos para dar y jamás tener que coger prestado. Seremos cabeza, jamás nunca cola. En el nombre de Jesús. Y ya nunca jamás te llamarán Valle de Acor, ni de Comer. Porque tendremos para bendecir, bendecir y bendecir y volver a bendecir. Y mientras más podamos bendecir, más Dios nos dará para seguir bendiciendo. Esa es la clave. Tenemos que vivir en esa dirección. Mire el versículo 22 de Oseas. Dele para atrás y busque Oseas. Después de Daniel. Después de Daniel está Oseas. Por si se le pierde. Ahora se me acaba de perder, aquí lo tengo. Mire qué interesante esto, porque yo quiero que usted vea esto, para que se esté gozando, como yo me estoy gozando cuando Dios me dio este mensaje. Mira esto, el 22 dice, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Fíjese que cuando está hablando de vino, te está hablando de celebración. O sea que lo que yo te voy a dar lo vas a celebrar, te vas a gozar. Y cuando dice te daré del trigo, te está diciendo que te voy a dar buena alimentación. Por lo tanto, si te voy a dar buena alimentación, no habrá escasez que está diciendo la gente que va a haber. ¿Usted me está entendiendo? Es todo lo contrario a lo que tú estás oyendo. Porque tenemos esperanza en el que nos puede levantar. Y fíjate que él te está diciendo, y responderán al aceite. El aceite habla de unción y propósito, de paz, de gozo, de esperanza y de seguridad. Eso es para Puerto Rico. Y tú y yo tenemos el poder de la palabra hablada, articulada, que cambia la atmósfera y el medio ambiente. Y a causa de ti, Cristo bendecirá esta isla. Pero tenemos que empezar a tomar dominio de todo esto. Y vivir con la esperanza que nos lanza la vida para que podamos desatar el último y gran avivamiento antes del levantamiento de la iglesia, que es lo que Él quiere traer. Si usted se coge el ejemplo de la buen samaritana, eso está por Lucas 10, 24, por ahí más o menos. Si usted, márquelo y después lo busca. Fíjese que pasan dos personas viendo a la persona herida en el camino. Y el primero lo mira, está demasiado malo, yo no voy a tocar eso, se muere y me lo cargan a mí. El otro lo mira, yo no me voy a ensuciar con tanta sangre. Pero llega un samaritano. Y el samaritano coge y lo lleva a un mesón, le paga para que lo atiendan. ¿Y qué es lo que le untan? Vino y aceite. Y usted dice, oye, le dio vino y aceite. Vino y aceite. Y hemos dicho que el vino habla de celebración y el aceite habla de unción y propósito. Este ejemplo es muy importante porque esto nos habla de una restauración que ese hombre tuvo como la va a tener Puerto Rico, como la vamos a tener nuestra isla. Yo no sé quién lo va a hacer, quién va a ayudar a Puerto Rico. Yo no tengo idea, pero yo sí sé que Papito lo va a hacer. Y Él no va a fallar porque Él le cree que ustedes lo creen. Y cuando tú y yo hablamos con Él y Él ve que le creemos, la cosa cambia. El poder de la palabra cambia. Y no tenemos que pensar, ¿será de esta manera, de aquella, lo otra? ¿Será que Donald Trump se va a arrepentir y va a mandar 7,000 millones para acá? No piense esos disparates. Deje que Dios lo haga. Usted viva creyéndolo y declarándolo y esperándolo y ciertamente lo veremos. Porque la total restauración que la puede hacer, el único que la puede hacer es Dios en Puerto Rico. Por eso el ayuno del Senado de 40 días lo han reprochado tanto. Porque el enemigo no quiere que Puerto Rico se recupere. Pero yo te quiero decir algo. Cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. Y cuando Él la cierra, no hay quien la abra. Si ellos dijeron que vamos a hacer el ayuno, ni el juez superior, ni el juez supremo, ni la presidenta del juez supremo, que es contrario a los principios bíblicos, pudo detenerlo.
tampoco podrá detenerlo y tu vida será próspera y no importa quien no quiera. Cuando Dios dice, eso es lo que va. Porque Dios no lo detiene nadie. Tú y yo tenemos que creerlo, proclamarlo, declararlo con nuestra boca. El poder de la palabra hablada será ejecutado en nuestro favor y Puerto Rico se va a levantar. Se va a levantar, hermano. Aprendamos a cambiar nuestro vocabulario para desatar bendición en lugar de usarlo para maldición. Usémoslo para bendición. Tenemos que aprender a usarlo para bendición. No podemos vivir por lo que veamos, sino por lo que hemos creído. ¿Y en quién hemos creído? Hablamos de las cosas buenas de Dios todo momento, porque eso atrae la bendición a otros, para que otros vean lo que ha hecho Dios por tu vida, lo que ha hecho por tus hijos, lo que sigue haciendo a través de tu vida. Señor. Esas bendiciones usted las tiene que decir, dé testimonio de la grandeza de Dios a su vida, a tiempo y a destiempo y donde quiera. No le tema. Y ahora que hay libertad para poder hablar libremente, más todavía. Porque el enemigo quería restringirlo, pero ¿sabes qué? Dios puso gobernantes que le cambió la historia al enemigo. Cuando creían que tenían dominio total, se equivocaron. Y así le pasó en la cruz del Calvario. Creía que habían matado a Jesús y que habían acabado con él. Pero ¿sabes qué? Que al tercer día resucitó. Y está vivo todavía. Así va a ser Puerto Rico. Va a revivir. Mire, nosotros tenemos que repasar algo que a veces se nos olvida. El poder de la palabra hablada es tan grande que tiene el poder para cambiar la atmósfera donde tú estás. Y esa palabra tiene un tiempo flotando en esa atmósfera y de momento cuando tiene que bajar, que es el kairos de Dios, que es el momento oportuno, desciende y bendice. Y eso siempre es así, pero tenemos que aprender a desatar. Decir, yo soy dueño de este negocio y este negocio va a ser próspero. Y yo voy a echar hacia adelante. Y yo me comprometo contigo a ayudar tu obra, Señor, y yo seré próspero en todo lo que haga. Y yo bendeciré, 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 abundante, abundante, abundantemente. Y mientras más usted bendiga, más tiene. Llega el momento que sus manos no sostienen la riqueza. Porque es así. Y todo el mundo va a decir, oye, pero esa islita que estaba quebrada, ¿y qué fue lo que pasó allí? Explícame, porque no entiendo. Hace 2 años hasta estaban quebrados. Y de momento ahora tienen dinero. ¿De dónde sale? Le hemos creído a Dios. Porque este es un pueblo que le cree a Dios. Este es un pueblo que se humilla ante Dios. Este es un pueblo que no dobla rodillas ante los baales. Sean los economistas, sean los contables que te digan otra cosa. ¡No! Nosotros le creemos a Dios. El dueño del oro y la plata. A ese es que le creemos. Mire, recientemente me llamaron 3 empresarios grandes. De empresas que están trepadas arriba, aquí en Puerto Rico, son de puertorriqueños. Y los 3 son cristianos. Y no sé quién vio por internet, me llamaron. Me dijo, ¿sabes qué? Nosotros lo hemos visto, usted hemos discutido su predicación. Y usted ha puesto siempre a Dios primero y nosotros también. Y hoy nosotros casi alcanzamos en este año 1 millón. El otro pasó 1.5 y aquel hizo $2 millones. No voy a decir los nombres porque a lo mejor lo conocen ustedes. Uno de ellos salió por televisión. Y lo dijo y le dijo, le doy la gloria al Señor. En medio de la adversidad, en medio de la nada, un granito de isla que somos, que no tenemos recursos naturales para nada, vamos a ser enriquecidos porque sencillamente le creímos a Dios. Y esa es la clave, creerle a Dios, adorarle, amarle, exaltarle, hablarle de las cosas buenas, hablarle de los milagros. Escucha, las promesas de Dios son para nosotros. Chequéese lo que dice Ezequiel 37. Es más, yo lo tengo aquí. Dice el Señor omnipotente a estos huesos. Este es el valle de los huesos secos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que salga carne y los cubriré de piel. Y les daré aliento de vida y así vivirán. Entonces sabrá que yo soy el Señor. Tú sabes lo que está diciendo. Le está dando aliento de vida, o sea, te estoy dando un oxígeno para que vuelvas a vivir, una oportunidad para que reestructures tu vida y me busques a mí.
Eso es aliento de vida. Vas a volver a vivir. Te van a poner tendones, quiere decir que te van a poner de pie para que tengas fuerza, para que tengas vigor, para poder trabajar. Que no tengas desaliento. Haré que salga carne, o sea, que te veas bonito, que te veas elegante. ¿Me entiende? Eso nos habla de la hermosura de su santidad. Cuando usted busca el original en el hebreo, habla de la hermosura, de la santidad de Dios plasmada en el hombre. No es como los fisiculturistas que es para exhibirse. No, eso no es. Es para que almáticamente vivamos en la santidad, en la hermosura de su santidad. Y fíjate que sigue diciendo, y te cubriré de piel. Eso habla de abundancia de ropaje. Es una cobertura. Y cuando tú analizas finalmente, es un manto. Es un manto. Y ese manto finalmente, ¿quién es? Él en nosotros. Eso es lo que Él nos quiere dar. Cuando usted entiende lo que Dios nos quiere dar y le cree a Dios, las cosas cambian. Porque esas promesas que nosotros las hemos creído en nuestro corazón, las divulgamos con nuestra boca, creyéndolas, las recibiremos. Porque van al medio ambiente y descienden en el momento oportuno sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras empresas, sobre la nación completa y sobre las naciones a las cuales usted vaya a llevar esa palabra. Yo oro todos los días por Israel. Yo desato mucha bendición sobre ese pueblo. Porque aunque usted no lo crea, allí están matando gente todos los días. Están explotando edificios, están asesinando mujeres embarazadas. Están haciendo 20,000 cosas que no salen en los noticieros. Ese pueblo está sufriendo. Y hay que desatar bendición por ese pueblo. Porque sabes que gracias a ellos nosotros conocemos el Evangelio. Y es de Dios, y lo dice en su palabra, que oren por ese pueblo. No por lo que veamos, sino porque en fe en nuestro corazón deseamos el bienestar de ese pueblo. Por cuanto deseas algo bueno para otro, eso es como un boomerang para tu vida, que viene bendición para ti. Pero no lo hagamos por eso, lo hagamos porque es nuestro deber, en el amor a Cristo. Puerto Rico se levanta un gran avivamiento y va a cobrar vida. Yo declaro en esta mañana que es bendecido con el trigo de la abundancia, que no va a haber escasez. Yo declaro y hago a reafirmación que el aceite significa que Dios va a tomar dominio total y un derramamiento de su espíritu a toda carne en todo Puerto Rico. Y declaro que el vino va a ser la alegría que viviremos por las bendiciones abundantes que tendremos en nuestra vida, que antes no teníamos y ahora las tendremos para darle. Porque tenemos que vivir en esa esperanza. Yo los exhorto hoy a que llenen esa atmósfera de victoria por fe. Y digamos creyéndole lo que dice Gálatas, hablando verdad. Mira, Gálatas 6, capítulos 7 y 8. Y les voy a leer. Lo tengo escrito aquí. No os engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que sembrara, eso también segará. Puerto Rico le ha dado la espalda, pero a causa de nosotros va a venir la bendición, porque nosotros no le hemos dado la espalda. Cuando Elías estaba en la cueva, le decía, yo no soy quien mayor que mis padres para vivir, no merezco vivir. No. Él desconocía que habían 7,000 rodillas que no se habían doblado ante los Baales. En Puerto Rico tiene más de 7,000 rodillas que no se doblan ante los Baales. Que ayunamos, que oramos y bendecimos a Puerto Rico. Y por causa de nosotros, este país, esta isla, será bendecida. En el nombre de Jesús. Y dice el versículo 8, porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay esperanza en Puerto Rico. Escucha esto. La palabra que tú digas volverá a ti con una fuerza huracanada. Huracanada. Trayendo vida abundante y bendiciones abundantes para darle a otros. Y eso cambia el ambiente. Porque lo que tú y yo hemos creído, lo que tú y yo hemos proclamado, creyéndolo en nuestro corazón, será hecho. No dice él en su palabra,
toda potestad me da en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No dice que Jesús intercede en favor de nosotros y que esa autoridad la puso en nosotros a través de Jesús por el Espíritu Santo que opera en nosotros. Entonces lo que tú digas con tu boca, creyéndolo en tu corazón, será hecho. Y si todos nos ponemos de acuerdo, somos mayoría. Y aunque no tengamos recursos naturales, aunque digan que estamos quebrados, aunque se está yendo todo Puerto Rico, no importa, porque los que se fueron volverán a recoger del fruto tuyo y mío y tendremos para darle y recibirle. Porque le hemos creído a Dios. Podemos hablar de tantos ejemplos bíblicos que hay, donde Él se ha glorificado. Pero yo te quiero decir algo, que esta crisis es de bendición. Y va a ser así. De ti y de mí depende que esto va a ser de bendición, porque bíblicamente Él lo ha demostrado ya. Si nosotros lo creemos, lo proclamamos con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón, Dios lo cumplirá. No oramos a distancia y la gente se sana. No oramos a distancia quien económicamente mal y reciben el dinero. ¿De qué estamos hablando? Tu Dios habla. Tu Dios hace milagros. Tu Dios está presente contigo. Él jamás nunca te abandona. Él ha hecho señales, milagros, prodigios y portentos. Ha puesto una autoridad suprema. Dice que cosas iguales o semejantes o más grandes de las que hizo Jesús haremos en su nombre. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? ¿Por qué la gente se quiere ir? Porque no conoce a su Creador. Cuando tú conoces a tu Creador, tú sabes en quién tú has creído. A ti no te va a mover nada que no sea Dios. Y cuando tú te mantienes bendiciendo y jamás nunca maldiciendo, mucho más. Porque en la medida que tú bendices, así mismo cosecharás bendición para tu vida. Por eso yo no puedo permitir que nadie pueda maldecir mi pueblo. Que nadie pueda maltratar mi pueblo. Jamás nunca. Jamás nunca. Dios me llamó a bendecir y si no puedo bendecir no digo. Punto y se acabó. No question about that. Sepa usted que en la medida que usted bendice, será bendecido. En la medida que usted siembra, recibirá abundantemente. Y aprendamos esto para siempre. No es lo que nos parezca, no es lo que tú creas, no es lo que me dijeron, no es aquello, esto, lo otro, es lo que Dios dice que hay que hacer. Pueden haber 20 cosas, pero lo que Dios dice que es lo que vale. Y su palabra va a prevalecer, y lo dice claramente, todo pasará, más su palabra no pasará, permanecerá. Vamos a ponernos en pie, cierren sus ojos, quiero que me sigan en esta oración que quiero hacer por Puerto Rico, por nuestra familia, por nuestros hijos, por todo lo que Dios quiera hacer para nuestra vida. Y quiero que lo oremos en voz alta, concéntrese ahí con Dios. Adoración, yo quiero que pase una musiquita suave, por favor. Cierre sus ojos ahí y sígame por favor en esta oración. Decreto y declaro que Puerto Rico cobra una buena reputación. Puerto Rico, al igual que yo, estamos asociados a la excelencia, a la integridad, a la santidad, a la generosidad, a la visión del reino, a la buena salud y fe en Cristo. Puerto Rico y yo estamos en el tiempo profético del cumplimiento de las promesas conforme a Isaías 54:17, que dice: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra mí en juicio. Mi herencia profética vendrá del cielo con la ayuda de Dios, y Él usará lo que sea necesario para el cumplimiento de sus promesas para nosotros. Sé que por el poder de tu nombre nos levantaremos en victoria, porque al final y a la postre se trata de nuestro Señor y Padre Celestial. En el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor Déselo fuerte. y adoremos.